Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Que el Estado se haga cargo de las nóminas de las empresas del sector, que se reduzca el IVA del 19 al 5% para los artículos textiles y confecciones que se produzcan en el país, que se impongan aranceles a las prendas de vestir importadas y se genere una campaña que incentive la compra de productos colombianos, son 4 ayudas que el sector de las confecciones y afines le están pidiendo al gobierno para aliviar la crisis que enfrentan por el COVID-19. Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, el sector de las confecciones es un importante generador de empleo con más de 1.6 millones de trabajadores, de los cuales el 74,3% son informales. Un elemento que distingue a las empresas de este renglón es que es muy intensivo en mano de obra femenina y las cifras oficiales así lo ratifican, pues por cada 6 mujeres que trabajan en confecciones se emplea a un hombre. Por su parte, Acopi, en medio de la difícil situación que enfrentan las empresas por falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones en medio de la emergencia por el coronavirus, presenta una propuesta unificada desde el Consejo Gremial para salvar los empleos y el tejido empresarial. Un programa para respaldar y mantener el empleo a pesar de la crisis de muchas empresas, pero el 65% de ellas están contemplando cesar contratos en los próximos meses. El gremio ha solicitado la ayuda para el pago de las nóminas y apalancamiento financiero para operar y la recuperación de las pérdidas económicas, entre otros factores. Además, la gran mayoría de comerciantes, como lo han expresado los expertos, no han encontrado apoyo en los alivios económicos ofrecidos por el gobierno nacional y menos alguna propuesta alentadora en términos económicos por parte de las cámaras de comercio del país, pues solo invitan a buscar los bancos como los salvadores y a pagar la renovación de la matrícula, llevando al empresario a un mayor endeudamiento y a una posible quiebra por muchos y no saben si deben renovar o no la matrícula mercantil. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Santander, así va la reactivación económica, es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con 3 altos dirigentes de los gremios económicos de Santander. Saludamos al ingeniero industrial, gerente de Lusitania y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Alfonso Pinto Afanador. Bienvenido, don Alfonso. ¿Cómo está, Juvenal? Un cordialísimo saludo para usted y para todos los demás invitados también, para el doctor Frankie Guevara y para el doctor José Roberto Álvarez, que están invitados para esta misma reunión. Le agradezco inmensamente. Ok, también saludamos al profesional en Administración de Negocios y director ejecutivo de Acopi Santander, José Roberto Álvarez. Bienvenido. Hola, Juvenal, muchas gracias por tu invitación. Un saludo especial a Alfonso, a Frankie, y en buena hora abrir este debate tan importante, recoger toda esta dinámica que se está presentando para nuestro sector productivo. Gracias. Y saludamos al comerciante y líder gremial Frankie Guevara Campos, vicepresidente nacional de la Cámara Colombiana de las Confecciones. Bienvenido, Frankie. Hola, Juvenal, ¿cómo estás? Un saludo a José Roberto y al doctor Alfonso Pinto. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar este diálogo para conocer cómo está el sector, especialmente ahora cuando el gobierno ha dicho que algunos de ellos, de los subsectores, comiencen a operar, que comiencen a trabajar. El primer elemento es para don Alfonso Pinto y el tema de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hemos hablado con varios comerciantes, muchos de ellos de nuestros columnistas han manifestado que hoy, con la situación que están viviendo, están en duda de si renovar o no la matrícula mercantil. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo dentro de la Cámara de Comercio con los comerciantes afiliados, don Alfonso? Pues indudablemente todos los comerciantes, todos los empresarios, yo pues soy empresario y sé que todos tenemos unas grandes preocupaciones en el tema de los gastos, en el tema de las implicaciones que tiene toda actividad que desarrollemos en nuestras empresas y afuera de ellas. Y claro, la Cámara tiene una gran preocupación sobre ese particular. Relativamente no se ha disminuido la renovación de la Cámara, de la afiliación a la Cámara y de la renovación de
discusiones en la Cámara. Todo lo contrario, ha venido transcurriendo normalmente, claro, con la baja respectiva, estos 2 meses de para que llevamos en el departamento de Santander y en todo Colombia, pues indudablemente afecta las finanzas. Pero la Cámara ha estado muy pendiente de eso, ha estado muy pendiente de asesorar a los empresarios de diferentes órdenes, virtualmente, como es posible, y hemos estado muy presentes en el tema de la financiamiento por parte de los bancos, en el tema de la asesoría laboral. En muchos temas nosotros hemos creado 3 comités en la Cámara de Comercio para desarrollar las actividades en la pandemia, un comité social que tuvo el bien de, o mejor, consiguió donar unos mercados a diferentes partes del departamento de Santander, y lógicamente compraron invertir 1.000 millones de pesos en las pruebas rápidas. Creamos un comité de tipo de salud, que tiene que ver con todo el tema de la salud, y un comité de tipo empresarial, que brinda asesoría permanente a los empresarios del departamento de Santander. Y sí, pero tenemos preocupaciones indudablemente. Sí, ese tema social de aporte a la comunidad lo hemos visto, de hecho lo hemos señalado aquí en Corrillos. Sin embargo, regáleme los datos. ¿Cuántos afiliados tiene la Cámara de Comercio y en qué nivel va el tema de la renovación de la matrícula mercantil? ¿Y cómo están esos porcentajes? La renovación de la afiliación va en este momento creo que un 60-70%. La inscripción mermó en estos 2 meses. Aspiramos a que la necesidad misma del comerciante, porque es que un comerciante sin inscripción en la Cámara de Comercio es, no vamos a decir que como si no existiera, pero por lo menos va a tener dificultades en algunos aspectos, inclusive para reclamar los beneficios del gobierno, para poder funcionar, en fin, algunos asuntos que ha puesto, condiciones que ha puesto el mismo gobierno y que indudablemente implica el hecho de que estén afiliados y implica el hecho de que estén inscritos en la Cámara de Comercio. Pero la renovación ha venido, yo no voy a decir que va normal, va con dificultades, pero dificultades que se preveían desde el inicio de la situación de la pandemia. Ok. Doctor José Roberto Álvarez, ¿cómo está el panorama de sus agremiados en Santander? ¿Cuáles son las principales dificultades y cómo están ustedes haciendo ese engranaje con esas 4 propuestas que están haciendo a nivel nacional, perdón, de esas 2 propuestas que están haciendo a nivel nacional para el apoyo a los pequeños empresarios y agremiados de ustedes? Mira, lo que estamos viendo en este momento, y pues aprovecho esta oportunidad de decir que estamos en un momento en donde tenemos que reflexionar no solamente para el corto, sino el mediano plazo y ojalá el largo plazo. Y estamos levantando un diagnóstico que yo invito a que todos esos números, todos esos resultados los podamos ver de la mejor manera. Veamos sus debilidades, sus fortalezas, miremos esas oportunidades que nos generan este nuevo normal, como lo he denominado y como se lo he escuchado a muchos expertos. Y es ese cambio que se está dando. ¿Qué sucede? Primero vamos a reactivación. En el tema reactivación tenemos que cumplir unos protocolos de bioseguridad. Esos protocolos de bioseguridad lo que hemos evidenciado es que para la mediana empresa, bueno, la grande empresa puede hacerlo fácilmente, pero para la mediana empresa le es asequible hacerlo porque tienen una cultura organizacional que se los permite y porque hay un músculo financiero que pues todavía les permite, digamos, apoyar este tipo de gestiones que finalmente son normativas que pues se deben cumplir. Pero de todos modos, la empresa mediana manifiesta que son costos en los que se van a ver inmersos y adicionalmente a eso es un nuevo sistema de producción que se viene, o sea, hay muchos cambios. Seguido a eso, la micro y la pequeña se les va a dificultar inmensamente su adopción y su implementación. En esa primera parte, estamos hablando que es reactivación, que es el corto plazo, pues para poder arrancar necesitamos reactivar. Hay más situaciones complejas que son cómo el gobierno implementa. Entonces, tenemos el nivel nacional, que es el que diseña los protocolos, los aprueba, es el Ministerio de Salud, lo hace convocando a todos sus actores, como bien lo hizo,
los aprueba y le da la potestad a las alcaldías, a los municipios, para abrir y controlar mejor esa implementación. Ahí creo que tenemos un primer gran problema, porque las alcaldías lo que deben es asegurarse de que se diseñen los protocolos de bioseguridad que ya fueron aprobados y avalados por el Ministerio de la Salud, y no simplemente exigir cómo hacerlos. Y luego el tema del control, donde ya estamos viendo cierres, comparendos, y seguramente focos de corrupción se van a venir presentando en ese aspecto. Entonces aquí sí llamo la atención a que ese es el primer punto crítico que creo que estamos encontrando. Y pongo ejemplos. En Girón, digamos, hay una cantidad, más de 200 empresas esperando a que les sean aprobados los protocolos de bioseguridad, cuando los protocolos de seguridad deben ser enviados y luego controlados. Entonces, si en la primera fase, que es revisar los protocolos, tenemos inconvenientes, pues imagínense lo que viene. Seguido a eso, el tema de la Cámara de Comercio, que es un instrumento clave para los empresarios, pues tenemos unas dificultades que hemos logrado superar. La primera era que el registro lo habían pedido para 2019 y 2020, por fortuna pues revisaron el decreto, no deben hacer 2020 porque hay un plazo hasta junio, pero se exige que esté cumpliendo hasta el 2020, que haya pagado el 2019. Ahí tenemos inconvenientes porque algunos no estarán al día seguramente y pues va a haber dificultades. Pero se viene el otro problema, que es la informalidad, que hoy por hoy es un problema, porque es un problema para la economía nacional, pero es un factor social importante. Tiene una gran ocupación. Si eso no ocurriera, tendríamos un problema social muchísimo más grande. Entonces, en estos momentos, ¿en qué porcentaje, doctor José Roberto, de sus agremiados, de sus miembros afiliados, están perjudicados en un 100% y cuáles todavía les aguanta un poquito la gasolina para, digamos, atravesar esta pandemia? Es que, mira, el tema es que el empresario, por per se, por decirlo, y más el santanderiano, quiere abrir, quiere trabajar, ¿sí? Independientemente de si hay un mercado, porque ese es el otro problema, que si allá quiero ir con el mediano plazo y largo plazo. O sea, independientemente de eso, quiere tener su actividad económica y quiere seguir haciendo lo que bien viene haciendo. Entonces, yo le digo que mis agremiados, todos están con la voluntad de hacerlo, pero la dificultad ¿en dónde está? En que el pequeño, el microempresario, está buscando la manera de minimizar esos protocolos de bioseguridad. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo una planta de producción en donde tengo un espacio pequeño donde sé que puedo tener simplemente un proceso, entonces, ¿qué hago? Tercerizo completamente toda mi demás producción y busco ver cómo le ayudo al otro para cumplir un protocolo de seguridad, entre paréntesis, y eso que va a impulsar a más atomización del aparato productivo, que es uno de los grandes problemas que hemos vivido, y por supuesto a estimular aún más la informalidad. Entonces, con esto que concluyo, en el corto plazo están las oportunidades para que miremos ese foco tan importante de poderlo mejorar, pero la respuesta concreta es: el empresario va a abrir porque necesita trabajar, necesita desempeñar su actividad económica, pero se va a encontrar entonces después con un problema que es el mercado y bueno, una cantidad de complicaciones. No sé si en el de Frankie o en el de el doctor Álvarez, creo que en el computador tienen abierto el web WhatsApp y cada vez que le envían un mensaje empiezan a generar de pronto problemas de audio. Vamos a ver si lo podemos cerrar. Frankie, hablemos un poco del panorama que está viviendo su agremiación, los confeccionistas, la gente encargada de elaborar todas esas prendas bonitas que nosotros muchos nos ponemos. ¿Cómo está el panorama? ¿Está ya activo? ¿Está todavía congelado? ¿Cómo está? Bueno, Juvenal, nosotros somos uno de los sectores llamados a trabajar desde el principio, estamos en las excepciones. Muchos departamentos tienen una escasez de tapabocas en este momento. Santander demostró que es cierto lo que hemos venido diciendo nosotros. Más de 4.000 unidades productivas, 2.000 empresas registradas en Cámara de Comercio. Nosotros hemos venido solucionando ese problema. Estamos también aportando en la elaboración de ropa quirúrgica. Somos un sector que hemos venido pasando por una situación compleja. Veníamos débiles,
debido a la situación nacional por el tema arancelario. Hemos venido recuperándonos, pero llegó esta pandemia y pues sabemos lo que pasó. Nosotros estamos trabajando un pequeño porcentaje en la elaboración de algunos productos que no pararon, como por ejemplo la ropa del recién nacido, la ropa materna. Esos partos que estaban programados se han venido realizando y hemos venido surtiendo y vendiendo en un pequeño porcentaje. Recordemos que Santander es potencia nacional en cuanto a confección infantil y ahí pues nos hemos aportado un poco a la solución. Hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto pues la iniciación pues el inicio de labores, ya que, como lo decía José Roberto, somos un sector altamente informal, a pesar que las empresas de la confección tienen un porcentaje muy alto en la formalidad. No olvidemos las unidades productivas. Eso hace que el promedio de informalidad suba bastante. Pero la pregunta es, y es la que pues hemos venido realizando nosotros como Comité de Gremios de la Industria de la Moda, ¿qué es ser informal? Porque hay mucha desinformación sobre ese tema. La Cámara de Comercio nos dice, formalícese, regístrese en la Cámara de Comercio y ya es formal. Eso no es cierto. Ser formal es tener una empresa organizada, pagar los impuestos, pagar la seguridad social a los empleados, los parafiscales, facturar el IVA. Eso es ser formal. Entonces, ha venido, como lo decía José Roberto, se ha venido discriminando a un sector que genera empleo. Yo siempre catalogo el ser informal en 3 grupos. Un grupo, el señor del Bonais, la señora de los tintos, el señor del taxi. Ese es un grupo de informales. Otro grupo es aquí en Santander las unidades productivas, esos talleres, esas famiempresas que tienen desde un empleado hasta 20 empleados. Ellos le prestan un servicio a las empresas. Sin ellos las empresas no pueden operar. Yo le decía al señor alcalde, pero es que sin estas unidades productivas que llamamos informales, la industria de la confección no puede operar. Y el otro grupo de informales son los otros que tienen un registro de Cámara de Comercio, pero están escondidos detrás de un régimen simplificado, hacen una evasión de impuestos. Ese es el informal que más daño nos hace. Entonces, ahí debemos nosotros tener en cuenta esos informales que nos ayudan, que nos prestan un servicio, que generan empleo. Esto es un problema social. Como lo decía por ahí mi amigo José, este es un problema social. Nosotros le damos solución a un departamento. Generamos en la industria de la moda más de 100.000 empleos. Por ahí alguna vez decía el DANE que en un estudio del 2017 que generamos 717 empleos. Por Dios, somos 2.000 empresas registradas, somos 4.000 unidades productivas. ¿Cómo vamos a generar nosotros 700 empleos? Sí. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los decretos, de los 50 y tantos decretos que ha sacado el gobierno nacional y cómo ellos los han perjudicado o los han beneficiado. Iniciamos con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¿Le ha servido, le ha beneficiado alguno de los decretos que ha sacado el gobierno nacional, doctor Alfonso Pinto? Sí, indudablemente ha habido decretos que favorecen al empresario. El tema del incentivo a la nómina, que es una ayuda. Esperamos que eso se cumpla, porque como dice la gente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esperamos que las entidades financieras colaboren. Mire, yo pienso que el lunar negro de esta pandemia más grande, habrá habido muchos, es los bancos, las entidades financieras, que pensaron que les había llegado el cuarto de hora para exigirla más, para cobrar más intereses, para hacer que el trámite sea más engorroso. Eso es una verdad de a puño. Pero ha habido decretos que han favorecido.
en el tema de, por ejemplo, en el tema del transporte, para hablar algo, cada uno habla de cada fichero pondera sus agujas. En el tema de transporte ha habido un beneficio por el tema del fondo de reposición que se ha venido pudiendo utilizar para que los transportadores no se sientan tan afectados. Pero, y claro, en otros sectores de pronto puede haber posibilidades. Lo que pasa es que las dificultades son muchas, las necesidades son inmensas. En el tema, por ejemplo, de la apertura de los negocios, los alcaldes, cada alcalde se cree rey en su municipio y empieza a crear dificultades, empieza a crear trámites. No se limita al tema únicamente de que se exija el control de las personas, el tapabocas o los guantes o los líquidos, sino empieza a crear otra serie de dificultades. Y yo he dicho siempre que lo peor que puede haber hecho el presidente es entregarle a los alcaldes control de estas cosas, porque en lugar de los alcaldes favorecer a su entorno, a su ciudad, como es el caso, por ejemplo, de Santander. Yo vengo cuestionando desde hace rato que no es posible que Santander, que tiene 42 casos, que tienen algunas provincias, por ejemplo, García Rovira no tiene un solo caso, por ejemplo, la provincia de Vélez creo que tiene un solo caso, la provincia de Guarentá creo que tiene 1 o 2 casos. No es posible que se le dé el mismo tratamiento a ciudades que tienen 500, 600, 800 casos, bueno, y como el caso de Bogotá que tiene más de 4.000. Entonces, hay que hacer alguna diferencia. Y nosotros le hemos dirigido cartas al gobernador de Santander que hay que hacer alguna diferencia, porque es que Santander es un departamento que tiene 42 casos. De esos hay 36 que ya están controlados, que ya se superaron la situación, que ya se mejoraron. Solo hay unos cuantos, 4 o 5 casos que están todavía en dificultades. Entonces, no se le puede dar ese mismo tratamiento, por ejemplo, al mismo tratamiento que se le da, para decir algo, Villavicencio, o el mismo tratamiento que se le da a Cali. No puede ser así, porque es que nosotros hemos cumplido, los santanderianos tenemos un control estricto. Entonces, en eso hemos cuestionado y, lógicamente, la apertura ha sido difícil, no por cuenta de ninguna de la Cámara de Comercio, para hablar de nombre propio, sino por cuenta de las mismas dificultades que han creado algunos alcaldes en muchos municipios del país. Doctor José Roberto Álvarez, ¿a alguno de los 50 y tantos decretos emitidos dentro de la emergencia ha favorecido o les ha perjudicado a los miembros de ACOPI? Sí, o sea, digamos que cada decreto tiene su pro y su contra, pero yo vuelvo, insisto, estamos en un nuevo normal y eso es lo importante, entender esos cambios. Permíteme, yo complemento lo que está diciendo Alfonso Pinto, muy importante, y yo me voy un poquito más allá. Lastimosamente, hemos dejado politizar la reactivación económica, y eso lamentablemente viene de Bogotá. Y eso se está gestando, y los empresarios lo dicen, es que cada uno quiere hacer su show, y ese show está yendo en contra del sector productivo. Es lo que dice Alfonso es clave, o sea, ¿cómo es posible que una región que se está cuidando, está haciendo bien las cosas? Tenemos un documento de McKinsey donde dice reactiven de acuerdo al cuidado a la evolución de los contagiados. Pues hombre, eso era para que hace rato estuviéramos avanzando y hubiéramos pasado de reactivación a reconversión y empezar a pensar en repotenciación, que es lo que tenemos que empezar a hacer, encadenando obviamente todo el ejercicio nacional. Y respondiendo a esta segunda pregunta, claro que sí, todos los decretos vienen con sus temas. El primero es desde los protocolos, donde abiertamente fue divulgado o consultado con los empresarios. Tuvimos la oportunidad de hacer nuestra retroalimentación y creo que en eso pues tenemos que estar muy prestos, y he venido llamando, por ejemplo, a sectores que aún no se han reactivado, como el turismo, que no saben que tienen que trabajar unos protocolos. Digo, en este momentico ustedes deberían estar sentados, o debemos estar sentados, trabajando en los protocolos para que no nos los impongan, sino que cuando lleguen pues ya sepamos y estemos listos y ya hayamos dado nuestras retroalimentación. Y lo otro es el último decreto, que sale para el apoyo a los salarios de la MIPYME. Algo que lideró fuertemente ACOPI, que de verdad que es un trabajo de ACOPI nacional muy, muy importante, de la mano con el Consejo Gremial Nacional. Logramos ese decreto, pero ahí logramos cosas curiosas. El decreto sale y cuando lo empezamos a leer, aplica solamente para personas jurídicas. Entonces ahí pensamos que
que puede haber, digamos, pues nos faltaron las personas naturales, que son la gran mayoría de las MIPYMES. Pero cuando hacemos el análisis de cuántas empresas hay registradas en Confecámaras, que son 1.600.000 algo, y cuántas están de esas 1.600.000 aportando el PILA, o sea, a las parafiscales y demás, pues ahí viene otro cuestionamiento que también nos pone a revisar la información. Es que solamente 500.000 de ellas, 500.000 un poquitico pues, cumplen con el registro en cámara y con el PILA. 1.100.000 empresas están simplemente con el registro de Cámara de Comercio. Entonces ahí apoyo algo que decían mis compañeros de mesa, y es uno, o sea, es formalidad tener una Cámara de Comercio, y lo otro que mencionaba Alfonso tan importante es, sí, hay que registrarnos y nos sirve para hacer negocios, pero entonces miremos esa realidad. ¿Qué vamos a hacer con ese 1.100.000 empresas que seguramente muchas son de papel, que seguramente muchas no tienen la misma dinámica que las otras 500.000? ¿Y qué vamos a hacer con las personas naturales, que son como 250.000 que hacen falta, que sí tienen formalmente contratados sus empleados para darle un apoyo del gobierno? Y por último, importante, llamó la atención, ese decreto va a permitir que todos los trabajadores, no solamente de las pymes, sino de todo el tejido empresarial, incluida la grande, vaya por esos recursos, esos subsidios. Entonces volvemos a caer en lo mismo que, o sea, nosotros no tenemos que quitarnos ese tema de dejarnos politizar, porque estamos jugando a hacer de aquí y de allá y no estamos interpretando bien la situación. Aquí hay unos recursos de subsidio que el gobierno se los va a entregar a a pequeñas, medianas y gran empresa como subsidio a la nómina. Miremos quiénes van a recibir ese recurso, y piense que no es ni siquiera el 50% del tejido empresarial. Entonces, sí favorece, porque hay que decirlo, si hacemos la cuenta, favorece a muchas pequeñas y medianas, también va a favorecer a la grande, pero solamente jurídicas. En este momento falta el siguiente paquete, si es que alcanza a salir, de personas naturales, pero digamos que en ese sentido tenemos que ser muy juiciosos, tenemos que estar muy unidos, tenemos que articularnos, que eso es lo que nos hace falta en el territorio, para poder interpretar de la mejor manera lo que está sucediendo en este momento. Bien, vamos a terminar esta parte con Frankie Guevara y el tema del diagnóstico, hablando, Frankie, con la misma pregunta. De los decretos emitidos por el gobierno nacional, ¿cuál le ha favorecido o cuál le ha perjudicado con respecto a sus agremiados? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Los decretos que ha sacado el gobierno nacional en el papel, o por lo menos lo que así, en su objetivo, lo que así busca es favorecer, pero no se ha cumplido como debe ser. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Un decreto que nos sirvió mucho, o que nos debería servir mucho, es el decreto 434 del 19 de marzo del 2020, del Ministerio de Industria y Turismo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este decreto le dice a las cámaras de comercio, basados en otro decreto, el 417 del 17 de marzo del 2020, que estamos en estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Por eso, el Ministerio de Comercio le dice a las cámaras de comercio congelar los pagos, todo tipo de pagos, matrícula mercantil, RUNEOL, todos los pagos, cosa que ha venido sucediendo en la mayoría de cámaras de comercio. Casualmente, en la de Bucaramanga no. Nosotros necesitamos una cámara de comercio, y yo pues aprovecho que está el doctor Pinto, el cual destaco que ha tenido sus puertas abiertas desde que tiene la presidencia de la Junta Directiva y nos ha atendido. Personalmente a mí me ha atendido y ha tomado nota de todas nuestras sugerencias como gremio. Pero la Cámara de Comercio empezó pidiendo como excusa, basado en que unas alcaldías le dieron potestad para iniciar la inscripción de los empresarios que iniciaban a laborar, aprovechó y empezó a exigir pagos del 2019 y el 2020. Bueno, luego nosotros hicimos la reclamación y está exigiendo el 2019. Por Dios,
Estamos en una emergencia económica, en una emergencia social. ¿Cómo le va a exigir a los empresarios que se pongan al día? Y muchos lo están haciendo. Por eso decía el doctor Pinto que los pagos están entrando. Yo creo que es la única Cámara de Comercio del país donde está recibiendo. La gente se está endeudando para pagar la Cámara de Comercio. Y eso no nos parece justo. Hay gente que debe 2019 y no ha podido iniciar labores. Peor aún, está trabajando en escondido, como si fuese un delincuente, por temor a que le lleguen y le sellen su negocio, como ha venido sucediendo. Lo que decía un compañero es cierto. Hemos tenido persecución. La policía nos está cerrando los negocios. Está interpretando mal la norma. Han cerrado negocios de telas donde se vende la tela quirúrgica que está dentro de las excepciones. Esos negocios están trabajando a puerta cerrada como lo establece la norma y los han venido cerrando, multando. Están llegando, ahora esto se convirtió en un cuadre de caja para muchos. Están llegando a los locales el uso de suelo, el registro de bomberos, Saico Asimpro, por Dios, o sea, se están agarrando de... Pero aprovechemos que está aquí don Alfonso, que es una persona con la cual se puede dialogar, una persona que conoce y que es empresario y que muy seguramente reconoce los esfuerzos que ustedes están haciendo. Don Alfonso, ¿qué le podemos resolver a los confeccionistas, a lo que está diciendo Frankie frente a la Cámara de Comercio? Mire, yo he atendido a Frankie en varias oportunidades por teléfono y personalmente, y sé de las preocupaciones de ellas y las tomo como propias, tenga la seguridad. Yo hice el cuestionamiento del tema que se estaba exigiendo los pagos del 2020, se bajaron a que fueran el 2019, eso no fue, como se dice popularmente, caído del cielo, sino yo hice la gestión, la verdad, y se bajaron al 2019. Y yo entiendo las preocupaciones de ellos. Mire, yo también soy empresario, yo también sufro las cosas, yo también entiendo la preocupación que él tiene y claro, vamos a seguir insistiendo ante la Cámara. Lo que pasa es que cada uno, nadie sabe con la sed que otro bebe. En la Cámara, mire, hicimos el esfuerzo por primera vez en la historia de regalar 1.200 millones de pesos, por primera vez en la historia. Y la Cámara que más donó, a excepción de la Bogotá, que creo que donó 1.500 millones de pesos para las pruebas rápidas y para mercados, ninguna otra Cámara lo ha hecho. Nosotros también tenemos allá, esto se nos ha disminuido los ingresos en todos los aspectos. Pero la solicitud, pero vamos a hacer con mucho gusto. Sí, pero la solicitud concreta de Frankie es que por ahora, no es que les vayan a eximir del pago, sino por ahora que la cosa está complicada en el bolsillo, ¿por qué no permitirles que los dejen operar sin pagar el 2019 y darles un espacio un poco más de tiempo, 1 o 2 meses? Miramos a ver cómo lo atendemos con el mayor gusto. Ustedes saben que el presidente es una figura, como yo le dije una vez a Juvenal, es una figura honoraria, honorífica, me siento muy halagado y lo que hace uno es presidir la Junta, si algo le paran bolas a uno allá, pero no es tampoco la última palabra. Entonces allá hay una Junta, allá hay decisiones de carácter administrativo, pero con el mayor gusto haré la gestión en estos días, con el mayor gusto lo haré. Sobre este tema, el director de ACOPI quiere agregar algo. Y bueno, gracias. Mira, yo pienso que aquí hay una gran oportunidad. En esto hemos venido nosotros siendo muy críticos en la mirada hacia la MIPE, micro y pequeña empresa sobre todo, porque digamos que la mediana pues tiene su buena dinámica, se trabaja más con ellos por su músculo organizacional, financiero y demás, y pues la grande tiene esa buena dinámica per se. Pero creo que eso ha hecho falta en nuestra Cámara de Comercio. Ha sido una crítica constructiva permanente, no ahorita, sino permanente, en mirar a esos otros sectores productivos que no impactan ni en productividad, o sea, estadísticamente no son atractivos. Y eso pues, digamos, se comprende. Pero muy bien lo dicen los expertos, como Michael Porter nos lo dijo en Senfer, hay que mirar otros indicadores. O sea, los indicadores hoy están cambiando, hay un tema social importantísimo y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Si estamos generando 100.000 empleos formales e informales, es ocupación que se está dando en la sociedad, es mantener la gente
haciendo algo bueno, ¿sí? algo bien por la sociedad. Entonces hay que mirarlo. Y en ese sentido yo creo que nos ha faltado un poco más de sensibilidad, un poco más de compromiso. Y ahí hay una oportunidad, porque es que son 10.000 unidades productivas, las cuales tenemos que llevar a la formalización, tenemos que buscar cómo escalan, y creo que ahí hay una oportunidad para la Cámara de Comercio. Y sí me preocupa un poco, bueno, qué buena gestión social, por supuesto, hace el doctor Alfonso Pinto, y vi esas felicitaciones que le dieron las personas por ese recurso, pero los empresarios tienen mucho más problemas. O sea, el sector productivo tiene una cantidad de problemas serios, hasta los mismos asociaciones que se cansaron de pedir mercados, porque ya no más mercados, pues, necesitamos trabajar. Entonces, creo que ahí hay oportunidades por hacer. Ok, don Alfonso Pinto Afanador, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi Santander, y Frankie Guevara, vicepresidente de la Cámara Colombiana de las Confecciones. Ya seguimos analizando el tema Santander. Así va la reactivación económica. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Santander, así va la reactivación económica. Nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual estamos analizando con 3 dirigentes gremiales de Santander. Don Alfonso Pinto Afanador, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi Santander, y Frankie Guevara, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de las Confecciones, aquí en el departamento de Santander. Sigamos hablando de la reactivación económica y la pregunta para todos. Ahí les tengo abierto el micrófono para que el que quiera arrancar me dice: ¿ustedes creen que como están las cifras de la pandemia en Santander, se puede comenzar a trabajar, abrir todos los negocios, empezar a trabajar? ¿Quién quiere comenzar? Mire, yo creo que sí. Le tomo la palabra. Yo creería que sí, y reafirmo lo que mencionó Alfonso Pinto, muy importante. Una región que ha cumplido con el evitar el contagio, pues por fortuna, por su ubicación también le ha favorecido, pero creo que ya debería comenzar a trabajar, y además por un componente cultural muy importante.
y es que los santanderianos son emprendedores. Todos los santanderianos, usted bien lo sabe, Alfonso, y lo bien lo sabe Frankie, son emprendedores, o sea, no se quedan sin hacer nada. Así sea un negocio pequeñito, la gente está en una actividad, y yo consideraría que sí hay que salir ahí, pero sin shows, sin protagonismo, y algo muy importante es la gran debilidad que tenemos, fortalecimiento institucional. Si nosotros empezáramos a trabajar por fortalecer esos sectores económicos, reconociendo los liderazgos y comprometiendo a los líderes, porque es que hoy es cuando nos toca salir a decir por qué estamos ocupando el cargo que ocupamos, independientemente de si haya o no haya ingreso, pero tenemos que cumplir con esa responsabilidad porque nos lo exigen los empresarios. Yo creo que hoy se le debe dar reconocimiento a esos líderes en el sentido de acompañarlos y arroparlos para que se haga un trabajo por el sector productivo. Nosotros hemos venido trabajando en una mesa que se llama el Comité de la Industria del Sistema Moda de Santander. ¿Qué hicimos? No somos una apuesta productiva, ese macrosector está siendo desconocido por los entes territoriales, simplemente unos apoyitos por ahí. Digo, hombre, busquemos consolidarlo, volvámonos una fuerza y que entiendan los entes territoriales, Cámara de Comercio además, la academia, que hay una fortaleza muy grande en la región y que hay que apoyarla. ¿Qué está sucediendo hoy? Se toman medidas para ese sector o este macrosector, medidas que no son acompañadas de esa fuerza y por eso hoy no se están cumpliendo lo que quisiéramos, era que estuviéramos reactivados y rápidamente. Yo creería que es una de las regiones que debería ser la que primero estuviera reactiva en un 100%. Yo creo que tenemos toda la oportunidad para hacerlo desde lo cultural, pero no hemos podido porque no tenemos un tema institucional. 40 y tantos infectados. ¿Creen ustedes que ya es hora de volver a la normalidad, don Alfonso? Mire, yo lo he venido diciendo desde hace por lo menos 20 días o más. El gobernante siempre le gusta echar por donde menos tenga riesgos, por donde menos tenga críticas. El gobernante tiene que ser inteligente, tiene que andar por todo el filo de la navaja tratando de hacer las cosas bien para que la gente pueda subsistir. Esto es problema de subsistencia. Si la gente no tiene actividad económica, no puede subsistir, se va a morir de hambre y vamos a tener problemas a futuro gravísimos, muy grandes, y hay que evitarlos de alguna manera. Entonces tiene que andar por el filo de la navaja sin abrirle el compás, tan grande como para que todo el mundo salgamos sin tapabocas y salgamos sin nada, porque tenemos una emergencia. Pero tenemos que hacerlo, el gobernante tiene que tomar las determinaciones y correr riesgos. Esto la más fácil es decir lo que venían diciendo desde el principio, encerrémonos todos, eso es lo más fácil. Pero salir en determinadas condiciones, hacer control, tratar de que la gente no incumpla las órdenes emanadas en el tema del protocolo, pues es lo más difícil. Entonces yo sí creo que Santander está en condiciones de que se haga una apertura total, pero hay además muchas zonas, muchos municipios que no tienen ni siquiera un solo caso, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué los tienen encerrados. La verdad, no entiendo. Tenemos que hacer el esfuerzo todos de cumplir las reglas, pero también tenemos que hacer todos el esfuerzo de que haya apertura. De lo resto vamos a perecer. Lo digo con toda la sinceridad. Los problemas económicos de la gente son muy graves hoy en día y van a subsistir. Esto no se van a acabar dentro de 8 o 15 días, van a subsistir hacia el futuro, dentro de 1 año, 2 años, vamos a sufrir todavía las secuelas de esta situación. Frankie, ¿ya están listos los confeccionistas para salir a trabajar o tienen dudas? Bueno, comparto lo que han dicho los compañeros, pero hay algo que debemos tener en cuenta. Y primero quiero destacar el liderazgo y la voluntad que ha tenido el alcalde de Piedecuesta. Este señor, que pues no lo conozco en persona, pero hemos tenido buena comunicación, está preocupado por sus empresas que son las que generan empleo. Yo creo que deberíamos seguir ese ejemplo en la región. En cuanto a abrir el comercio, claro, pues tenemos que hacerlo. Pero permítame algo, ¿qué ha hecho Mario José que a ustedes les ha gustado para que lo escuchen los otros alcaldes?
Bueno, primero, no le gustó lo que hizo la Cámara de Comercio, que estaba exigiendo el pago del registro de Cámara de Comercio. Inmediatamente omitió ese punto y lo excluyó del decreto. Sacó un decreto nuevo donde ya no tenía que inscribirse en la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio, pues tengo que decirlo y quiero aclarar, aprovechar esta oportunidad tan maravillosa para aclarar. Yo quiero a la Cámara de Comercio a nivel personal, a nivel gremial. Es muy importante. En el 2010 hicimos muchas cosas interesantes. No tengo nada personal con la Cámara de Comercio. Tengo es un poco de envidia. Envidia en que otras regiones, el presidente ejecutivo está permanentemente reunido con sus empresarios, que son los que generan empleo, destacando programas. Leía yo un artículo donde la Cámara de Comercio de Cúcuta destinó en el 2019 3.000 algo de millones de pesos. Aquí eso no se ve. Para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y lo ha dicho en los medios el presidente, somos un sector al que no hay que apostarle. Según él, marcamos 0.7 en el PIB y por eso ese sector ya debe desaparecer. Y nos tienen como sector de alto riesgo. Y claro que tenemos que protestar. Es loco que un dirigente gremial que representa a los empresarios no proteste ante la Cámara de Comercio. Eso se vería mal en mí. Entonces, soñamos con esa Cámara de Comercio que trabaje de la mano de un sector que genera más de 100.000 empleos. Yo quería preguntarle a alguien que me diga qué otro sector aquí genera más empleo que nosotros y que sea, y le pagamos un registro de Cámara de Comercio. Incluso le solicitamos al presidente ejecutivo, que no nos ha respondido, le solicitamos, háganos un descuento del 50% y le pagamos este mes, pero no hemos recibido respuesta. El único que me respondió, como siempre, es el doctor Alfonso Pinto. Y bueno, también me respondió la doctora María Alejandra Zampayo, pero no una respuesta formal. Necesitamos saber si nos reciben ese pago, con el descuento del 50%, estamos dispuestos a pagar. Ellos necesitan ese dinero y nosotros necesitamos pagar el registro. Sí, pero hay un elemento. Perdóneme, don Alfonso, yo quiero hacer un break ahí sobre el tema de qué lástima que el director ejecutivo no sea don Alfonso Pinto. La verdad lo tengo que decir con todo cariño para el doctor Beltrán, el doctor Juan Camilo, porque él no contesta ni siquiera a los medios de comunicación. Cuando tuvimos la idea con el doctor Álvarez de hacer este conversatorio, esta entrevista, quisimos hacerlo inicialmente con el director ejecutivo o con el presidente ejecutivo, pero no, está aquí, estoy esperando que me conteste. Mientras que don Alfonso Pinto, que es un hombre que conoce del escenario, que conoce de los temas, que los vive y los sufre, él sí sale a dar la cara. Qué lástima que no tengamos un dirigente en la Cámara de Comercio como presidente ejecutivo como don Alfonso Pinto. Yo creo que hay que cambiar los papeles, don Alfonso, y darle más protagonismo a ese cargo que usted tiene. Mire, quiero contestarle lo siguiente a Franklin. Yo hice ya la gestión en relación con la rebaja. Desgraciadamente algunas cosas no se pueden rebajar aquí en la Cámara de Comercio. No tenemos la facultad para rebajarla. Hay que pedirle permiso a los organismos centrales, a Confecámaras y Confecámaras que hable con el Ministerio de Desarrollo. Pero algunos aspectos sí vamos a tratarlos y lo vamos a tratar en la próxima junta con el fin de buscar un descuento. Particularmente en el tema de afiliación, sí vamos a hacer un descuento. Ese tema, mire, Franklin, yo ya lo traté en la junta directiva y no se lo había ni siquiera comentado, pero ya lo traté en una junta directiva que hubo extraordinaria la semana pasada para otra cosa. Yo dije, mire, están pidiendo esto y ahí está carta, vamos a ver cómo les podemos ayudar. Y efectivamente estamos en el proceso de mirar a ver cómo les podemos ayudar con el mayor gusto. Además lo hago con mucho. Mire, yo también soy empresario, yo también sufro las duras y las maduras, esto, y claro, y también ya hice la reclamación de que no se podría excluir el sector de congresistas. Si hay 10 sectores para ayudarles en alguna manera, a colaborarles, ¿por qué no pueden haber 11? Dije yo, es que alguien dijo que tienen que ser 10. No, pues vamos a buscar que sean 11. Y entiendo las preocupaciones de ellos, la que se haya contabilizado mal las empresas. Mire, yo
los más convencidos de que Santander es un departamento absolutamente confeccionista, no de ayer, de antier, sino de hace 30, 40 años. Aquí la industria más predominante en Santander hace 40 años, la de confecciones, que pues se fue disminuyendo un poco, se fue volviendo microempresaria. Quienes hacemos a veces a ratos política y hemos recorrido los barrios de Bucaramanga y de los barrios del área metropolitana, de Florida, de Piedecuesta, sabemos que hay muchas empresitas de confecciones pequeñas, de 5, de 10 trabajadores que se dedican a esa actividad, y es una actividad muy importante y tenga la seguridad que va a tener el mejor reglamento por parte de la Cámara. Bueno, yo soy afiliado a la Cámara de Comercio, pero no quiero meterme netamente con la situación que estoy viviendo, pero lo tengo que decir frente a otro tema adicional que ustedes tienen también como pequeños y medianos empresarios, y es el tema de la seguridad social. Yo no he pagado febrero, marzo, abril y seguramente mayo, que ya tuvimos que haberlo pagado. No se ha pagado. Ustedes tienen dentro de ese referente, tienen dentro de esa planeación el hecho de que muchos de los pequeños, medianos empresarios no han podido pagar la seguridad social, y ponerlos a trabajar es un riesgo, doctor José Roberto. Completamente, es un riesgo, y si miramos eso versus decretos, ¿Dónde estábamos escuchando, doctor José Roberto? ¿Nos vuelve a repetir? Sí, le decía, es un riesgo, por supuesto, el no tener seguridad social para el empleador y para el empleado, ¿sí? Es un total riesgo. Y si lo miramos dentro de los decretos, el decreto 689, si no me equivoco, que es el de subsidio a las nóminas, exige estar al día de febrero. Entonces, fíjense la dificultad que van a tener las empresas, y bueno, qué pena decir esto al aire, pero a COPI también se pudiera acoger a ese decreto y no vamos a poder cobrar el subsidio porque no estamos al día, porque lamentablemente no hay recursos, ni para pagar lo uno ni para pagar lo otro. Entonces nosotros, por ejemplo, nos vimos afectados quienes impulsamos el decreto. Mira, estamos siendo afectados, pero bueno, lo importante es que esto sea un beneficio general. Pero ¿cuántos de ellos, que yo quiero ver el resultado después del 18 de mayo, o sea, la última semana de mayo, quiénes pudieron acceder a ese subsidio? Y ahí nos vamos a dar cuenta de una de las grandes debilidades que tenemos, y es una de las oportunidades que necesitamos trabajar. O sea, nosotros tenemos que mirar a la MIPE. O sea, regionalmente tenemos que hacer un esfuerzo, porque ahí estamos haciendo una activación tanto en lo social como en lo económico, y tenemos que buscar cómo encadenar. Pero definitivamente, o sea, yo tengo empleados y bueno, yo por fortuna tengo otro ingreso por otra actividad y ahí cumplo con mi seguridad social. Pero tengo empleados que me toca decirles, buscar otra alternativa para poderlos tener con salud al menos, y bueno, esperar a ver en qué momento nos podemos colocar al día en ese aspecto. Pero por supuesto, mira, eso es algo que nos pasa a todos y lamentablemente es la realidad, y es lo que tenemos que vivir, es con un contexto, ver cómo nosotros podemos trabajar ese contexto, y no solamente de la política pública dada para la grande y mediana empresa, sino mirar cómo podemos bajar eso a la MIPE, que es el tejido empresarial más grande proporcionalmente hablando, y que es un componente social de equilibrio muy importante, ¿no? Frankie, la misma pregunta para usted. ¿Usted no cree que con personas que tienen 2 y hasta 3 meses sin pagar seguridad social sería muy difícil comenzar la reactivación económica y especialmente de su gremio? Sí, ese tema es bastante complejo. Bueno, en el gremio de las confecciones, yo a los empresarios que pertenecen a la Cámara de la Confección, pues la verdad los he felicitado porque han sido muy juiciosos en ese tema. Por lo menos no podemos mantener a los empleados, pero siempre se ha cumplido con esa seguridad social para que podamos reactivar. El gremio de las confecciones está pensando en iniciar, en abrir otra vez sus puertas. Y aquí pues abro un paréntesis que no alcancé a responder. El abrir Santander no beneficia a las confecciones y el calzado, porque recuerden que nuestro producto lo vendemos en todo el país y en el exterior. Sí ayudaría un poquito, o sea, generaría empleo, pero por ejemplo, tenemos confecciones que venden en Italia
y es como sabemos cómo está la situación en Italia. Entonces, sí nos ayudaría para despertar un poquito la región en cuanto a confección y calzado, que es el mayor motor generador de empleo de la región. No olvidemos también la joyería. Yo siempre digo esto, el 70%, mi doctor Alfonso Pinto, José lo sabe, el 70% de las exportaciones de Colombia son de Bucaramanga en joyería. Es un sector muy, muy importante para la región, genera mucho empleo y tiene una problemática increíble, la informalidad es muy alta por obligación, por no poder cumplir unas normas de hace 30 y 40 años. Don Alfonso, Dígame. bueno, aunque a usted no le podemos hacer esta misma pregunta por el tema de que pues, usted es más de agremiado, usted sí lo está viviendo en carne propia con el tema Lusitania y lógicamente a través de el operador que presta sus servicios a Metrolínea. ¿El tema de la seguridad social ha sido complique para ustedes? Sí, nos ha tocado hacer unos esfuerzos grandísimos, porque es que, mire, todas las empresas estamos en una situación de seguridad social. Yo por eso, inclusive, yo pensé que el gobierno, la primera medida que iba a tomar era pagar la seguridad social de las empresas. Yo lo pensé, esta es la mejor medida, porque es de unas características, primero porque todo el mundo queda con el tema de seguridad social y el riesgo que estamos corriendo del tema de la salud es muy importante. Y en segundo lugar, pues es una medida que serviría mucho a los empresarios, claro, la seguridad social de los conductores, la seguridad social de las personas que están formalmente en el tema del transporte es de unas dimensiones altísimas. Y lógicamente, ¿para qué podemos decir, por ejemplo, de los taxis? Los taxis que trabajan y se afilian independientemente, pues indudablemente los está afectando el hecho de que no tengan ingresos porque no pueden afiliarse a la seguridad social. El taxista, hoy en día, lo digo con franqueza, por lo menos el 90% de los taxistas, si no más, no están afiliados a ninguna seguridad social. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para afiliarse. Y como ellos lo hacen directamente y son como independientes, pues indudablemente no lo han hecho. Sí, el gobierno dice, bueno, vamos a hacerlo de manera escalonada, primero unos subsectores, luego comienzan otros, pero la pregunta es, ¿para qué abrimos o para qué ponemos a funcionar las confecciones si, por ejemplo, donde se deben de vender esas confecciones, que son los centros comerciales y los almacenes, están cerrados? Doctor José Roberto, ¿usted qué análisis hace al respecto? Mira, yo creo que el tema de ir haciendo una reactivación por sectores, pues digamos que en cierta medida me parece importante si comprendemos el nuevo normal, o sea, ese nuevo comportamiento que está basado en la bioseguridad. La bioseguridad es el pilar fundamental, es el autocuidado. Aquí hay un tema de cultura, que ahorita creo que Alfonso lo hacía evidente. Eso es muy importante, o sea, eso es el primer gran concepto que tenemos que comprender para poder hacer que nuestro sector productivo siga andando. En esa medida, yo pienso que lo importante es que al ir por sectores, que ya son creo que 32 los que se han reactivado, hemos encontrado esas dificultades, como el tema de politizar la implementación de los protocolos. Creo que eso es algo supremamente negativo para el país, que eso se esté dando, y es momento de corregirlo. Lo importante es que lo podemos hacer rápido. Eso también va a ayudar a esos sectores donde se podrá generar más contagio porque hay más aglomeración de personas, a que lleguen con una curva de aprendizaje. Pero si no aprendemos, es lo que a mí me está preocupando. Adicionalmente a eso, que cuando estén todos habilitados, y además se van a habilitar por fuerza, porque la sociedad lo va a exigir. Lo que me preocupa es que culturalmente no demos el cambio, y realmente lo que vamos a llegar a hacer una reactivación completa, y vamos a impulsar el contagio y nos vamos a tener que otra vez encerrar. Sería pues el acabose. Entonces, para ¿ustedes tienen en el cálculo eso? ¿Qué tal que abramos las puertas, empecemos a funcionar y la cosa en materia de cifras de contagio aumente? ¿Ustedes están preparados para eso? Yo creo que no estamos preparados para eso, y pues vuelvo, insisto, es un tema cultural. Y aquí las regiones tenemos una gran responsabilidad. Por eso pienso que tenemos que trabajar muy bien en la reactivación. Ya estamos viendo los problemas, actuemos sobre ellos, porque luego viene la reconversión. Los expertos lo dicen,
no todas las actividades, casi si acaso el 60% se mantienen haciendo lo mismo, las otras tienen que cambiar por algo muy sencillo, el mercado. Hoy el mercado de la bioseguridad es importantísimo en el mundo. ¿Qué está haciendo Confecciones? Tapabocas, bueno, todos estos elementos de bioseguridad, y están hasta generando una mejor actividad, no solamente Confecciones, calzado, joyería, alimentos, se está reinventando, está trabajando con comercio electrónico, una cantidad de cosas que se llama reconversión productiva, y sobre eso no hemos comenzado a trabajar, y luego vendrá repotenciación. ¿Qué es lo que me preocupa? Que la mediana y la grande, sobre todo, van a avanzar muy rápidamente y nosotros nos vamos a relegar los MIPE y la pequeña, y las regiones somos las que vamos a sufrir mucho de eso por el tema social. A mí sí me preocupa mucho ese aspecto y en eso sí llamo la atención de los entes territoriales, porque tenemos que fortalecer institucionalmente los sectores económicos. Frankie, igual para usted, usted nos decía que ustedes estaban pendientes de hacer las confecciones, de elaborar todo lo que son los productos para la parte médica. En estos momentos se requiere mucho, pero el resto son la ropa que normalmente se utiliza, la que la gente compra más. Pero pasamos el día de la niñez en ceros, encerrados. Pasamos el día de la madre encerrados. ¿A quién le van a vender ustedes si empiezan a producir? Bueno, este es un tema cultural. Nosotros no estamos preparados para eso. Nos ha tocado ahí como improvisar. El tema de los protocolos de bioseguridad nos parecen importantes y muy bien pues establecidos. Sin embargo, ¿qué pasa? Y yo vuelvo a lo mismo. Otras regiones están trabajando de otra manera. Veía el ejemplo de una región donde las alcaldías están preocupadas y trabajando de la mano en la implementación de esos protocolos de bioseguridad. Acá no, acá nos dicen cumpla y si no lo sanciono. Oh, pero escuché que en un medio de comunicación decían que 2.900 empresas se registraron del sector manufacturero, pero solo 600 han subido el protocolo. Y aquí esa FAMIempresa o esa pequeña empresa, yo les he preguntado, ¿ya subieron los protocolos? No, pero no entiendo qué es eso. Pensé que la alcaldía iba a iniciar un protocolo. O sea, no se ha socializado muy bien el tema en las empresas. Y si no cumplimos con ese protocolo, no vamos a combatir esa pandemia. Tenemos que convivir con ella, pero debemos hacerlo de manera organizada. Estos centros comerciales, bueno, aquí hay unas empresas, unos almacenes que le compran al calzado y algo de la confección. Sería muy importante abrirlas y empezar a vender a otras regiones, dar ejemplo nosotros como departamento que inicia sus labores. Pero es muy importante que las alcaldías ayuden a las empresas en la implementación de estos protocolos de bioseguridad. Nos llaman a una reconversión productiva, oye, pero no nos dejan. Aquí no hemos podido hacer los tapabocas porque una empresa en el país produce ese insumo, ese producto, 300 toneladas, el país necesita 1.000 y quien las comercializa es una empresa santanderiana, pero esa empresa santanderiana... Sobre ese tema de reinventarnos vamos a hablarlo en la última parte del programa y también vamos a hablar de otros temas interesantes que de una u otra forma nos tienen que ver con lo que viene para nosotros, que es la parte de la reactivación. Don Alfonso Pinto Afanador, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, José Roberto Álvarez, director ejecutivo de ACOPI, Frankie Guevara, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de las Confecciones. Ya seguimos analizando el tema Santander, así va la reactivación económica. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Gabriel, ven. Gabriel. ¿Qué pasó? Quiero salir a jugar, ver a mis amiguitos. No puedes, te tienes que quedar en casa, porque si el coronavirus no ve a nadie, se va.
Crece con Carlos Román Alcalde. Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Gracias por continuar con nosotros. Santander, así va la reactivación económica. En nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual estamos analizando con 3 dirigentes gremiales de Santander. Don Alfonso Pinto Afanador, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi Santander, y Frankie Guevara, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de las Confecciones. Señores, gracias por seguir con nosotros también en este análisis. Y bueno, hay que empezar a analizar ya lo que viene, el tema de reinventarnos. Comenzamos con el director de Acopi. ¿Se han reinventado las empresas afiliadas a Acopi? ¿Ha visto usted un cambio en la forma como están comercializando sus productos? No, en el momento no hemos visto esa dinámica que debe comenzar a darse. Pero creo que está dada por la misma normativa y porque ha faltado un poco más de cohesión entre las instituciones regionales, pues aquí en la región sobre todo. Hemos venido sí trabajando y hablando al respecto. Hay un tema que, insisto, el tema del nuevo normal, en donde hay el factor clave de cambio va a ser la bioseguridad, y en donde los empresarios están haciendo evidente que para reactivarnos tenemos que entender ese nuevo normal, porque los sistemas de producción van a cambiar, los espacios, el uso del suelo comienza a ser un factor de cambio, y apenas están empezando como a revisar esos aspectos. Lo ecológico, tenemos que empezar a darnos cuenta que tengo que impactar a las personas, que como empleador debo incluso pensar hasta en las casas de las personas, su contacto, su vida. O sea, hay mucho más de lo que había antes. O sea, antes simplemente como que lleguen, sean productivos y hasta luego. Hoy tengo que pensar en eso, tengo que pensar en el medio ambiente porque el mercado me lo va a exigir, porque el mercado así lo está pidiendo, la sociedad está exigiendo eso. Entonces, una cantidad de factores que hoy cambian. El tema del streaming, esto que está pasando hoy, yo creo que a Alfonso le pasa y a Frankie, tenemos reuniones todo el día, porque claro, estamos ahí en el computador y las cosas están cambiando mucho, y no significa que apenas acabe la cuarentena, pues nos vamos a desvincular del tema virtual. El tema virtual llegó, entonces es importante entender todo eso,
Y con esos factores de cambio, con esas necesidades fundamentales que estamos exigiendo hoy, porque son nuevas expectativas, creo que viene la reinversión y son los clústeres digitales, es el desarrollo de nuevo producto, es la adquisición o la adopción de nuevas tecnologías, y ahí tenemos mucha responsabilidad de la academia, la misma Cámara de Comercio, los entes territoriales. Es la capacidad que podamos tener de ver al mediano y a largo plazo, eso es lo que iniciaba hablando, es importante ese análisis y hoy tenemos ese momento. Y concretamente te digo, nuestros empresarios están preocupados porque les cambió el sistema de producción, están preocupados porque no hay mercado y están preocupados en cómo vamos a hacerlo. En Acopi te doy una respuesta concreta, estamos buscando que las compras públicas se cierren al menos en un 30% para las compras locales. El comprador más grande del mercado es el Estado. Ahí tenemos una gran oportunidad y eso hay que exigirlo de la región. Ojalá el 30% de las compras de los entes territoriales se hagan para Santander y así en Colombia. Y otro tema muy importante, los protocolos de bioseguridad nos están generando una oportunidad de oro y es hacer los clústeres, los encadenamientos productivos hacia las compras públicas y hacia las exportaciones. Hacia las exportaciones, en este momento, por ejemplo, se pueden exportar productos para la bioseguridad, pero solamente los hacen quienes tengan Plan Vallejo. Mira esa gran oportunidad de encadenar con esas empresas. Hoy vamos a tener una reunión al finalizar el día con el IMEU, en donde vamos a hablar de ojalá pudieran esos recursos que se tienen de financiamiento que ha logrado la alcaldía de Bucaramanga con recursos Bancoldes, lo mismo la gobernación. Y ahí es bueno hablar con el secretario Villamizar, que es un gran amigo del sector productivo, encaminar esos recursos para que los empresarios los condicionen a reactivación, protocolos, pero a encadenamientos, para que no se queden por detrás las micro y las pequeñas empresas. Es el momento de impulsar ese jalonamiento entre la grande, mediana y la micro. Ok, Frankie, ustedes están preparados para reinventarse, se reinventaron, porque hoy veo, por ejemplo, que mucha gente empieza a hacer del Internet una principal herramienta, pero lo de ustedes es más manual, es más de obras de arte. ¿Cómo van a hacer ustedes para reinventarse y asumir los nuevos tiempos post-coronavirus? Bueno, a nosotros nos tocó una pandemia, pero diferente a las pandemias anteriores, nos encontramos con una maravilla tecnológica que es el Internet. Eso ha ayudado a que la gente se quede más en sus casas, que todo lo pida por domicilio. Teníamos mucha expectativa de qué iba a pasar con las ventas por Internet. Es decir, casi todas las empresas estamos vendiendo por Internet. No es algo que desconozcamos. Es decir, no nos dedicamos solo a la venta presencial. Pero creo que no tengo ningún caso que haya superado el 8% de las ventas de la empresa. Esta venta presencial es la que genera un producto masivo o la que hace que el producto sea masivo. Ese producto masivo es el que al final del día genera empleo. Por eso generamos tanto empleo. Poca utilidad, pero generamos empleo, prestamos o solucionamos un problema social. Ahora, las ventas por Internet estábamos esperando que nos ayudaran un poquito más. Obviamente, pues la gente no tenía los recursos, la gente tenía menos dinero. Ahora está teniendo un comportamiento, pues están subiendo las ventas por Internet y eso pues nos genera una expectativa de cómo vamos a recuperarnos de esa manera. Porque personalmente yo creo que esto todavía nos faltan muchos meses tenemos muchos meses por delante para poder normalizar la situación actual. Esa reconvención productiva que tanto habla el gobierno nacional, aquí en Santander hay casos muy bonitos. Veíamos joyeros haciendo caretas, los empresarios haciendo tapabocas, hubo una comunicación entre la confección y el calzado
ya que ellos tienen las máquinas de troquelado y algunos tapabocas como el N95 van troquelados. Entonces, estamos como reinventándonos, no para, pues muchos no para cambiar, ¿no? Sino para sostenernos en esta crisis. Queremos seguir haciendo estos productos. Le dimos la mano al sistema de salud con el tema de los overoles, con el tema, aquí, bueno, hay que decirlo, hay 3 empresas especializadas en ropa quirúrgica, Cali, Medellín y Bucaramanga, bueno, Florida Blanca, que es la Fundación Cardiovascular. A ellos le hemos estado ayudando con el ensamble porque tuvieron una sobredemanda en el producto y pues colapsó la empresa en cuanto a su capacidad de producción, pero ahí habíamos más de 4.000 unidades productivas dispuestas a ayudar a hacer esa reconvención. Aprendimos a hacer esos overoles, aprendimos a hacer los tapabocas, nos reinventamos y estamos tratando de aportar a la problemática con soluciones. Y estamos dispuestos, somos santanderianos, somos emprendedores, somos echados para adelante y podemos soportar esta crisis y podemos reinventarnos y podemos volver a abrir nuestras empresas. Ahí en la Cámara Colombiana de la Confección tenemos una cifra alarmante que se hizo un estudio a nivel nacional y es que, doctor Alfonso Pinto, para que lo tenga muy en cuenta, creemos que el 30% de las empresas de la industria de la moda no vuelven a abrir sus puertas. Ya hay casos, ya sé de 2 empresas que me dijeron, Frankie, yo ya cierro, no vuelvo a abrir. Y ya están vendiendo sus talleres. Qué triste, porque venían muy débiles y ya hoy en día ya están publicando en los grupos. Vendo las máquinas, vendo el mesón, vendo todo. Y eso va a ser, si hablamos del 30%, estaríamos hablando, doctor Alfonso, de 30.000 desempleos en la región. ¿Cómo vamos a cubrir eso? O sea, somos muy importantes y necesitamos que la Cámara de Comercio nos dé la mano, se reúna con nosotros. Yo no he tenido el privilegio, desafortunadamente, de estar en reunión con el doctor Juan Camilo Beltrán. Un día pues lo abordé y le pedí una reunión y pues tengo que decirlo, se molestó. Y quisiéramos sentarnos con él, tomarnos un tinto, buscarle solución a estos problemas. La Cámara de Comercio ha asumido un papel muy importante para nosotros, pero necesitamos que creemos una mesa de trabajo con las alcaldías, con el Comité de Gremios de la Industria de la Moda, la Cámara de Comercio. Busquemos solución para que no sea el 30%, que sea menos. Salvemos las empresas, salvemos el empleo de nuestra región. Don Alfonso, importante la solicitud que le hace Frankie. Yo sé que con sus buenos oficios usted va a sentar a Juan Camilo y a Frankie. Puede ser así sea una reunión por Zoom, pero háganlo, que es importante. Yo sé que usted tiene la posibilidad de acercarle a Juan Camilo a las confecciones. Pero ahora le pregunto no al dirigente gremial, sino a la persona que está al frente de una empresa de transportes como es Lusitania. ¿Cómo está el panorama del transporte intermunicipal? ¿Se está moviendo? ¿Está en estos momentos congelado? ¿Cómo están sobreviviendo los transportadores? ¿Cómo están sobreviviendo los transportadores a cargo de las empresas como usted? Mire, antes de que se me olvide, Franklin sabe que yo haré la gestión con el mayor gusto para que nos podamos reunir. Eso no hay la menor duda. El transporte intermunicipal está en una situación muy complicada porque está cerrada todo, no hay transporte de una ciudad a otra. Los alcaldes, lo que yo decía al principio, los alcaldes están prácticamente impidiendo que las empresas puedan transportar gente de un lugar a otro. Los mismos gobiernos toman determinaciones de que hay que cerrar el departamento, de que hay que cerrar la ciudad. En algunos municipios han puesto hasta vallas para no dejar entrar vehículos y un poco de cosas realmente que todos lo hemos tomado en diferente forma. Pero yo sí pienso que de pronto el remedio es peor que la enfermedad. Yo pienso que hay que buscarle una salida a esto. Mire, y en relación con el futuro de todos, el transporte pues difícil, pero en relación con el futuro de todos, ¿qué días leí un artículo que todos hace 20 años pensábamos en la apertura, todo hacia afuera, ahora nos toca pensar todo hacia adentro? ¿Qué es lo que se va a imponer? Pienso yo,
colombiano compra colombiano, santanderiano compra santanderiano. Mire que viajes al exterior va a ser imposible hacer. Claro, se puede hacer por lo que dice el Internet abierto. Esto de los medios virtuales ha abierto todas las posibilidades del mundo. Mire que antes decíamos nosotros, oiga, pero ¿cómo nos vamos a reunir 5 personas para hablar de un negocio? Ahora, no, ya lo conecto. Ahora por WhatsApp eso se puede conectar, ya es que abrieron para 50 personas. Esto, mire, esto cambió, lo digo con mucha tranquilidad. Todo cambió. Los que estábamos pensando que todo estaba fuera del país, vamos a pensar más que las cosas están aquí adentro. Y hay que buscar la forma de que las cosas estén adentro. Nosotros tenemos que impulsar las cosas de Santander, tenemos que impulsar las cosas nacionales, tenemos que impulsar lo nuestro. Eso es lo que hay que hacer. Y lógicamente la industria, las empresas, tenemos muchas dificultades. La pregunta que usted me hace, transporte intermunicipal, terrible. Esto yo no sé cuándo irán a abrir, pero mientras no abran las posibilidades de ir de un municipio a otro, vamos a estar parados totalmente. Bueno, y el tema de Metrolínea, del cual también usted es conocedor muchísimo y del cual también a través de su empresa hace parte de uno de los concesionarios o de los operadores, perdóname. El tema es cómo está operando en estos momentos cuando hay unos protocolos y no se puede llenar el bus, cuando cada tantos metros una persona se tiene que sentar de la otra, hay pérdidas. ¿Cómo está la situación? Sí, hay grandes dificultades. Estamos trabajando a media máquina porque indudablemente las restricciones, las exigencias, los protocolos son muchos y lógicamente el transporte así no es rentable. Entonces lo que se dice, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, dicen, bueno, pero si van 10 pasajeros y el cupo es para 30, entonces tocará subirles el pasaje. La gente acepta que le suban el pasaje y dicen, no, yo entonces no me subo, yo no viajo, no sé qué, ya se presenta mucho. Y lo mismo pasa con Metrolínea. Metrolínea utilizando al 35% los vehículos. Claro, la gente a veces es difícil porque es que la gente cuando está en la puerta del sistema entra a las buenas o a las malas, que es lo que no podemos dejar que pase aquí con esta situación que estamos viviendo. La gente va a empezar a salir a las malas si no hacemos un control, pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que controlar, las autoridades tienen que sancionar a quienes salgan sin los respectivos tapabocas, guantes y demás cosas que tenemos que hacer, pero esto toca abrirlo. Yo creo que la gente no va a aguantar más, lo digo con toda la franqueza del mundo. La gente está desesperada, uno oye, a uno lo llaman, doctor, ayúdeme, ayúdeme con algo, deme un mercadito, estamos en una situación muy difícil, y gente que no espera uno, porque si lo dijera uno, no, es que me llamó el del barrio, para decir un barrio Bavaria, no sé qué, es gente muy pobre, no, gente de estrato 4 o 5 que llama a mí, oiga hermano, no recibo un peso hace 3 meses, ayúdeme, présteme algo, o deme algo, es que la situación está difícil, lo digo por sinceridad. Y eso no lo hemos querido entender aquí. De pronto, aquí no, los gobernantes, nosotros tenemos todo el ánimo y toda la disposición para hacerlo. Sí, la cosa está complicada. La pregunta para todos, para ir finalizando nuestro programa. Siendo realistas, ni optimismo ni pesimismo, siendo realistas, ¿en cuánto creen ustedes, en cuánto tiempo creen ustedes que podamos recuperar la economía regional? Doctor José Roberto. Bueno, esa es una pregunta, pues, digamos que aquí me la estoy jugando, como se dice coloquialmente, pero yo creo que nos va a costar mucho por un tema, por el tema, pues, la coyuntura como tal, donde, pues, no estamos preparados para ello, nadie estaba preparado para esto, nadie esperaba este tema, como dice alguien por ahí, solamente un chino por ahí parece que sí sabía, pero el resto en el mundo no lo sabíamos, entonces, según comentan, pues sí va a ser muy difícil, no es como se pensaba que era la cuarentena y ya, puede ser un poco más de 1 año y medio, 2 años, pero a mí me preocupa un elemento y es el cultural. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y en todas las dimensiones, y el llamado a los líderes, mire, con todo respeto y que ustedes me merecen, pero muchos de nosotros, dirigentes, como el Cayo, también sé que Frankie, nosotros hacemos esto porque es el compromiso nuestro, o sea, nosotros estamos acá, es un compromiso
que hemos adquirido. Igualmente, doctor Alfonso, todos estamos en un compromiso, pero necesitamos esa cohesión por el sector productivo en la región. Si no logramos esa cohesión, si no logramos ese fortalecimiento institucional, si no reconocemos esos liderazgos, va a ser cada vez más complejo que salgamos de esta problemática. 2 años, dice usted, ¿no? Nos va a costar mucho tiempo. No, 2 años, dice el doctor José Roberto. ¿En cuánto tiempo, Frankie, las confecciones se van a recuperar? Dice Acopi que 2 años más o menos. ¿Usted cuánto cree? A ver, eso es diferente en todos los sectores. Algunos va a ser casi que inmediato, en otros va a tomar mucho más tiempo. En cuanto al gremio de la manufactura, de la moda, pues a mí la pregunta que yo tengo es, ¿quiénes se podrán recuperar? Veníamos muy débiles. Entonces necesitamos de verdad lograr recuperarnos. Pero una economía así en el país yo creo que tardará unos 5 años para que volvamos a recuperarnos, queden los que estaban o cambien, o algunos ya cambien de profesión, pero yo creo que unos 5 años. Doctor Alfonso Pinto, usted que es un hombre optimista, Acopi dice que 2 años, Frankie dice que 5. ¿En cuánto nos recuperamos? Como estábamos antes, no va a suceder nunca. Pero yo creo que la economía del país se va a recuperar en un término de entre este año y el próximo año. O sea, yo creo que 1 año y medio tiene que recuperar la economía del país, o si no, la situación va a ser difícil. Sí, 1 año y medio. Doctor Alfonso, gracias por estar acompañándonos en Corrillos. Muy amable, Juvenal, le agradezco la invitación, y a Frankie y al doctor José Roberto Álvarez. Mucho gusto de haber hecho interlocución con usted. Ok, José Roberto, gracias por haber atendido nuestra invitación. Bueno, muy formal de tu parte que nos hayas convocado. A Frankie un saludo especial, doctor Alfonso igualmente. Qué buen diálogo hemos tenido y esperemos que nos equivoquemos y nos recuperemos más rápido. Ok, Frankie Guevara, gracias por habernos acompañado. Bueno, José, el amigo Alfonso Pinto, muchas gracias, pero quiero darle las gracias y felicitar a Juvenal por este espacio. Lo hemos venido pidiendo ya hace mucho tiempo a los medios. Qué bueno que se dé, porque este debate construye. Ok, y espero volverlos a tener en mi programa. Don Alfonso Pinto Afanador, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi Santander, y Frankie Guevara, que está estrenando cargo, ahora es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de las Confecciones. Y gracias por analizar este tema, Santander. Así va la reactivación económica. A ustedes gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube. En corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.